Las zonas de FVG, es decir, Fair Value Gap, es donde fallan la mayoría de traders cuando lo intentan identificar. Y es por esto que el 90% fallan en validar si ese FVG es de alta probabilidad o no. Quédate hasta el final porque en este video aprenderás a identificar un Fair Value Gap válido, evitarás stops innecesarios y en base a este concepto tomarás trade de alta probabilidad. Primero que todo, ¿a qué se le llama FVG? Un Fair Value Gap es un desequilibrio en el precio causado por una fuerte entrada de órdenes, generalmente institucionales. En términos simples, es una zona donde el precio se movió tan rápido que no dejó liquidez suficiente en su camino. Esto crea una especie de hueco entre velas, que el precio suele volver a llenar más adelante. Entre la vela 1 y la vela 3 queda un vacío sin testeo completo. Ese es el Fair Value Gap. Pero ¿por qué es tan importante el Fair Value Gap? El Fair Value Gap es importante porque nos muestra una zona de desequilibrio que el precio usualmente quiere volver a equilibrar. Es decir, suele regresar a esa zona para llenar la liquidez y luego continuar su camino. Por eso, con este concepto de Fair Value Gap, nosotros vamos a poder buscar, en base a un buen contexto, vamos a encontrar buenas compras y buenas ventas. Pero ojo, van a aparecer muchos Fair Value Gap en todo el gráfico, en cualquier activo que estemos analizando. Pero en este video vamos a ver cuáles son válidos y cuáles no son válidos. Pero primero, ¿cómo nosotros podemos identificar un Fair Value Gap? Es sencillo. Digamos que aquí estamos en un caso hipotético en una temporalidad de M5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, para buscar un Fair Value Gap, para encontrar una venta en cualquier temporalidad, en este caso M5, en este registro gráfico que hay acá, vamos a identificar que nuestra primer vela es bajista, nuestra segunda vela sigue con su continuidad bajista y nos puede generar o nos genera lo que es como un vacío. ¿Sí? Pero ¿cómo sé que hay un vacío? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar entre la primera vela y la tercera vela. Si ustedes identifican que la primer vela bajista M5 o cualquier temporalidad que estés buscando un Fair Value Gap válido, ¿sí? Ve que nunca hubo un cruce de órdenes de esta mecha a esta mecha, eso quiere decir de que vamos a encontrar lo que es un Fair Value Gap. Y estas zonas son las que vamos a aprovechar, ¿sí? Dependiendo del contexto que sea válido, para buscar entradas en largo o en este caso en corto. Bueno, entonces este sería un Fair Value Gap que podríamos buscar para encontrar lo que es una venta, ¿sí? Donde el precio viene a mitigarlo, como dice acá, suele regresar a esa zona para llenar la liquidez y luego continuar con su camino, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero ojo, porque vamos a encontrar muchos, demasiados, cuando estemos analizando cualquier activo. Bueno, ahora, en el caso de un Fair Value Gap alcista, lo vamos a encontrar, pero al contrario, lo mismo, pero al contrario. ¿Cómo? La primer vela alcista, digamos que esto está en M15 o digamos o sigamos con M5, nos da un movimiento alcista. La segunda vela nos da un movimiento fuerte y nos genera, ¿sí? Digamos que un vacío en esta zona. Y la tercera vela confirma su tendencia alcista. Pero como podemos observar, la mecha de la primera vela nunca la tercera vela vino a hacer ¿qué? Cambio de órdenes, sino que quedó de esta forma. Cuando ustedes identifiquen eso, van a siempre a marcar la zona del Fair Value Gap, que sería esta, ¿sí? El inicio del Fair Value Gap y el final del Fair Value Gap para buscar una compra. Según lo que decimos que el FVG, casi siempre, por lo general, viene y liquida el Fair Value Gap y sigue con su tendencia, en este caso, en largo, una tendencia alcista. ¿Vale? Perfecto. Pero, ¿cómo es para ventas? Pues casi siempre, ojo, usualmente si logramos identificarlo de forma correcta, el precio llega, los liquida
y sigue con su tendencia bajista. Y en este video vamos a aprender cuáles sí y cuáles no son válidos. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo validar si ese FVG es válido o no es válido en cualquier temporalidad? Entonces, primer paso. Debemos identificar de forma correcta el fractal actual. ¿Sí? Debemos identificar de forma correcta el fractal actual. En este caso vamos a buscar un ejemplo en una venta. ¿Listo? Cuando ustedes identifiquen que el precio nos está haciendo este movimiento, nos rompe un bajo y nos genera lo que es un nuevo low, un nuevo bajo, y tenemos identificado el máximo de este nuevo fractal, digamos que un fractal en M5 en micro, entonces podríamos identificar que este sería el fractal, sería nuestro fractal actual. Segundo paso. Debemos identificar la liquidez. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillo. La liquidez actual que tengamos, ya sea una micro liquidez, o sea, liquidez en micro, o liquidez interna, que podría ser o es o sería esta. ¿Sí? Aquí tenemos liquidez y tenemos liquidez. ¿Sí? ¿Dónde las vamos a identificar? En los máximos y en los mínimos. ¿Perfecto? Ahora, cuando tengamos el paso 1, donde identifiquemos la fractalidad, y tengamos lo que es el paso donde identificamos la liquidez interna de este fractal en M5 y la liquidez del máximo y el mínimo, entonces vamos a poder ir a este fractal actual en busca de un fair blue gap, ¿sí? Entonces debemos ir en busca de muchos o de los fair blue gap que nos aparezcan en M5, en la misma temporalidad que estemos analizando. Ahora, resulta que probablemente usted se dio cuenta que aquí hay un fair blue gap, ¿sí? Que en esta zona tenemos lo que es un fair blue gap. Que en esta zona tenemos un fair blue gap. ¿Perfecto? Incluso vamos a poder identificar que acá hay otro fair blue gap. Porque ustedes van a encontrar muchos, pero unos son y otros no son válidos. Entonces, aquí llegaría nuestro tercer y último paso, marcar la herramienta del retroceso del Fibonacci. ¿Listo? ¿Cómo marcar esa herramienta? Sencillo. Vamos, encontramos nuestra herramienta y siempre hay que marcar para buscar ventas el 100 arriba y el 0 abajo, no se les olvide. ¿Listo? Entonces, todo, ojo, ya aquí marcaríamos nuestro Fibonacci. Y al marcarlo de esta forma, quiero que sepan que todo lo que esté del 61 para acá arriba, ¿sí? Protegiendo la liquidez, es nuestra zona importante, ¿sí? O le podríamos llamar zona de descuento. Le podríamos llamar zona de descuento. Quiere decir de que los fair blue gap que estén de aquí del 61 hacia abajo no son válidos. Todo FVG que esté por debajo de la zona de descuento, ¿cierto? No son válidos. Este fair blue gap que encontramos en esta zona sí sería nuestro fair blue gap válido. ¿Qué debemos esperar?
que el precio llegue al inicio del fair value gap, recordemos que esto es un caso hipotético y que aquí está la primera vela bajista, la segunda vela y la tercera. Y la primera vela, la mecha nunca se tocó con la tercera, como en este ejemplo, ¿sí? Digamos, y traslademos esto como si estuviese acá. ¿Perfecto? Entonces, cuando nosotros identifiquemos esto, ya el Fibonacci lo quitamos porque necesitamos saber si el fair value gap era o no era válido, ¿sí? O no servía para buscar una posible venta. Ahora, al quitarlo, tenemos nuestra zona importante o zona de descuento y tenemos nuestro fair value gap. Para entrar ahí, ojito, y buscar una venta, recomendación, siempre, ojo, nuestro stop tiene que ir por encima de la liquidez que tengamos. Si es en micro, una liquidez interna. Si esto lo estamos analizando en H1, H4, eso sería una liquidez, liquidez externa. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué identificamos esto? Porque es importante saber dónde está la liquidez interna, dónde probablemente, si no respeta el fair value gap, a dónde podría ir el precio, ¿sí? Podría ir no por solo la liquidez y el vacío que tiene que rellenar del fair value gap, sino que también probablemente por la liquidez de acá. Por eso, si van a entrar en un fair value gap válido, trate de que su stop esté por encima de la liquidez interna, la liquidez más cercana, en este caso el máximo del último fractal válido. ¿Perfecto? ¿Qué pasa? El precio muchas veces no respeta el fair value gap o llega hasta acá y se da nuestro movimiento. Resulta que usted va positivo y no sabe hasta dónde aguantar. Sencillo. Recuerde que tenemos esta zona a la cual el precio puede ir a tomar. Entonces, casi siempre le recomiendo que su TP esté en la próxima liquidez. Ojo, teniendo en cuenta que el contexto en macro viene bajista. Tengan eso muy en cuenta. Perfecto. Y de esta forma vamos a evitar lo que son stops inválidos, que sería el fair value gap que hicimos acá el ejemplo, y que si alguien empieza a buscar fair value gap como loco, identifica este que no es válido, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente lo va a sacar en stop. Gracias a la zona de descuento, que la podemos sacar con lo que es la herramienta del Fibonacci, vamos a validar cuáles sí y cuáles no son válidos y nuestros trades van a ser mucho mejor. En este caso sería para una venta. Ahora bien, si buscamos una compra, sería lo mismo, pero al contrario. Y vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo y vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Y digamos, identificamos el fractal. Entonces, ya sabemos que acá tenemos liquidez a la cual el precio ojalá pueda ir con nosotros a tomarla. Y tenemos la otra liquidez en el mínimo, ¿sí? En el mínimo y el máximo de este fractal actual. Aquí el precio nos hace un rompimiento de estructura, nos hace un BOS y nos genera lo que es este fractal. Al generar este fractal, sabemos que debemos marcar lo que es nuestra herramienta del Fibonacci, ¿cierto? Para buscar compras debemos marcar el 1 o el 100 abajo en el inicio del fractal y el 0 arriba. Ya sabemos que todo fair value gap que esté por debajo de nuestra zona de descuento, de nuestra zona de interés, va a ser válido. ¿Listo? Resulta que ya tenemos nuestra zona, voy a dejarla marcada y voy a quitar el Fibonacci. Y tenemos nuestra zona. Y si ustedes llegan a encontrar este ejemplo, ¿sí? Esto mismo, una vela, según una, dos y tres velas alcistas, pero que nunca hubo un cruce de órdenes, y aquí hay un fair value gap y está por encima de la zona de descuento, ya sabemos que ese fair value gap, ¿nosotros qué? No lo utilizamos, no es válido. ¿Listo? Pero si el precio o usted identifica que acá tiene un fair value gap, ¿sí? Que acá vamos a tener un fair value gap, este fair value gap sí es válido. ¿Por qué? Porque está debajo de nuestra zona de descuento, ¿sí? Ahora bien, si usted va a buscar un largo ahí, una compra, ya sabe que debe entrar ¿dónde? En el inicio del fair value gap y su stop tiene que ir por debajo de esta liquidez interna, este fractal en M5. Y su TP como mínimo debe ir ¿dónde?
a la liquidez interna que tenemos acá en el máximo de este fractal. Porque probablemente el precio viene acá, le respeta el fair value gap y al final salió positivo, ¿sí? Ya cada uno mirará cómo aguanta su operación y la forma que lo puede hacer. Esto es solamente una recomendación, que casi siempre el precio cuando va y respeta un fair value gap, liquida, incluso genera un nuevo fractal, la mayoría de veces. ¿Sí? Entonces cada uno ahí ya gestiona. Y de esta forma sabemos cuáles son los fair value gap buenos para buscar un largo, una compra, y cuáles no. Solamente siguiendo estos tres pasos: identificar el fractal actual. Segundo, debemos identificar la liquidez, sencillo, en el mínimo y en el máximo, en el máximo y en el mínimo. Y después de identificar los fair value gap, marcamos el retroceso y vamos a ir descartando uno por uno. Este no es válido, este sí es válido. ¿Perfecto? Ahora bien, vamos a buscar una venta. Vamos a aplicar lo mismo pero en el gráfico. Ahora bien, tenemos contexto que el precio viene cayendo. Y sabemos que probablemente el precio tiene a dónde llegar acá en el pasado, ¿sí? Zonas a las cuales liquidar. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer? Identificar el máximo y el mínimo, o sea, identificar el actual fractal. ¿En qué temporalidad? En M5. Aquí ya tenemos el bajo, ¿sí? Que nos rompió esta zona, que nos generó un BOS en esta zona, ¿sí? Y tenemos lo que es el high, en este caso más bajo que los anteriores. Y este es el rompimiento, el cual nos genera un rompimiento de estructura, nos genera un BOS acá. ¿Listo? Ahora bien, ya identificamos el fractal, primer paso. Segundo, debemos identificar la liquidez. Entonces tenemos aquí liquidez interna en este máximo, liquidez interna en este mínimo. Después de que el precio nos generara el rompimiento de estructura. Antes de llegar al tercer paso, debemos ir a identificar nuestro fair value gap. ¿Cuál es nuestro fair value gap? ¿Cuál es nuestro fair value gap? Vamos a identificarlos. ¿Cuántos hay? Estamos en una temporalidad M5. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Ve que esta mecha, en este caso no tiene mecha, esta vela, nunca se tocó con esta. Nunca hubo un intercambio de órdenes. ¿Listo? Vamos a buscar más. Acá. Acá tenemos otro fair value gap. Más pequeño, pero está bien. Entonces marcamos este que encontramos como un fair value gap y marcamos el siguiente fair value gap. ¿Listo? ¿Vamos a buscar más? No, no hay. Esta vez, vea como el precio hubo o hizo un cruce de órdenes y no hay fair value gap acá. Hay más fair value gap acá, sí. Acá podemos ver que hay otro fair value gap. Vea que esta mecha nunca se tocó con esta y tenemos lo que es otro fair value gap. Tenemos muchos fair value gap. Pero ahora, ¿cuál es el tercer paso y uno de los más importantes? Ir a nuestra herramienta del retroceso del Fibonacci y marcar, como estamos buscando una venta, marcamos el 100 arriba y el 0 abajo. Sencillo. Ahora, este está por debajo del 61, no es válido. No es válido. ¿Por qué? Porque nuestra zona de descuento, nuestra zona importante es de aquí para arriba. ¿Cierto? Del 61 para arriba porque estamos buscando una venta. No es válido. Ahora, este tampoco es válido. Los dos no son válidos. Así que vamos a esperar si el precio nos hubiese sacado un stop. Digamos de que aquí entramos y recuerde que la idea es que siempre podamos colocar nuestro stop acá. Si hacemos eso va a ser un stop demasiado grande, así que por eso mismo tampoco es válido. Pero digamos que lo colocamos en el inicio hasta el final, desde el inicio del fair value gap hasta el final del fair value gap. Recuerde que estos fair value gap no son válidos. Y este también lo colocamos así. Y vamos a ver si el precio
hubiese llegado a esta zona, profit con nosotros. Ahora, este está por encima ¿de qué? Por encima de la zona de descuento. Vamos a quitar nuestra zona de descuento. Este está por encima de nuestra zona de descuento y este sí es válido. Perfecto. Sí es válido. Este no es válido. Ojo. Venga, vamos. Necesito. Acá no es válido tampoco. Aunque podría dar, sí, pero no es válido. Ahora, si este es válido, ya sabemos que podemos entrar en el inicio del Fair Blue Gap. En el inicio del Fair Blue Gap y nuestro stop tiene que proteger esta liquidez interna que tenemos acá. Ojo. Y al final, nuestro posible TP debería ser la liquidez que tenemos acá. Vamos a ver si se cumple. ¿Perfecto? Vamos a ver si al final se cumple. El precio empieza y respeta el primer Fair Blue Gap, ¿sí? Pero nunca llega a tomar esta liquidez. Nunca llegó. Después intentó nuevamente, ¿sí? Pero nosotros no entramos porque para nosotros no es válido. Después, el precio llega al siguiente Fair Blue Gap, lo intenta respetar nuevamente, pero recuerde que nuestro TP estaba en esta zona y el precio nunca llegó a liquidar abajo, ¿cierto? Intentó otra vez respetar el Fair Blue Gap. Vamos a ver. Al final, pues, nos hubiese sacado en stop el primer Fair Blue Gap en esta zona, ¿no? Nos sacan stop y vuelve y baja. Y vamos a tener paciencia para esperar el desarrollo de el Fair Blue Gap, que sí es válido. Que sí es válido. Al final, el precio nos activa la entrada. Recuerde que tenemos nuestro stop en esta zona, por encima de esta zona donde hay liquidez. O sea que estamos protegiendo bien nuestra entrada. Y estamos yendo más o menos por un ratio de beneficio 1, arriesgando 1 a ir más o menos por 2.5. Pero la mayoría de veces, recuerde que el precio nos hace el mismo movimiento anterior. Entonces, nuestro TP como mínimo es que liquide acá. Y si da más, mucho mejor. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la entrada. Empieza a respetar el Fair Blue Gap de forma correcta. Recordemos que hay que tener demasiada paciencia y al final el precio empieza a hacer sus movimientos correctos. Como podemos ver, vamos en positivo y este Fair Blue Gap que no era válido lo liquidó, fue stop, y este, aunque dio profit, nunca llegó a la zona del target y también fue stop, ¿sí? Y este, vamos a esperar cómo se desarrolló. Volvió a entrar en zona, pero teniendo paciencia, probablemente esta entrada al final fue positiva. ¿Qué hizo el precio? Ya nos liquidó. Ya aquí salíamos positivo. Pero veamos hasta dónde llegó. Vea. Pero le digo, casi siempre líquida, como va con tanta fuerza, al final el precio da un profit mucho mayor. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te suscribas y estés pendiente de las operativas en vivo que tenemos de lunes a viernes en la sesión de New York. Y si te gustó este video, te invito a que nos deje un me gusta y un comentario. Y nos vemos en el próximo video.